El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Y venimos dando cuenta en este programa de distintas situaciones del ámbito laboral, que me parece que es la mejor muestra, ¿no? Para mostrar si un país está funcionando o no está funcionando. Y en este caso tiene que ver con una fábrica, o por lo menos un lugar donde ensamblan motocicletas, que no tengo en claro si ha cerrado, si ha trasladado, pero sí lo que tengo en claro es que ha afectado a los laburantes del lugar. Vamos a hablar de este tema con Walter Piri, secretario adjunto seccional de la Zárate Campana de la Unión Obrera Metalúrgica, a quien tenemos en línea y lo saludamos. Piri, ¿qué tal? Diego Schurman, Alejandro Di Biasi, ¿cómo le va? Hola Diego, hola Alejandro, ¿cómo están? Bien. A ver, ¿de qué empresa estamos hablando? Y pregunto concretamente si cerró la empresa o se está trasladando. No, en realidad el grupo Simpa tiene 2 galpones donde ensamblan motos. Uno está en el Parque Industrial de Campana y el otro está en el Parque Industrial de Pilar. El martes pasado los trabajadores se fueron como cualquier día normal, dejaron sin hacer algunas motos para al otro día llegar y terminar con esas motos. O sea, nada daba a que la empresa iba a cerrar, habiendo cajas con lotes, con partes, con componentes para seguir produciendo y demás. Y el miércoles se encuentran con que el portón estaba cerrado, con que no los dejaban ingresar, y hay una persona de recursos humanos que les decía que la empresa había definido, el grupo Simpa había definido cerrar la planta de Campaná y llevar la producción a Pilar. La única información que le dieron. Nada, o sea, eso, o sea, se quedaron sin trabajo. No es que le dijeron, claro, vamos todos para Pilar. Claro. No, y de hecho, de esa forma tan inhumana, porque ya te digo, el contexto no hacía ni imaginar que esto iba a suceder. Claro. La gente de recursos humanos, una semana antes había hecho un estilo de reunión general con todos los trabajadores y le había dicho que no se preocupen, porque había una preocupación, porque se está viendo en el polo industrial Campana Zárate cierres de empresa por la apertura de importaciones y demás. Y como esta planta tiene un poco que ver con eso, estaban preocupados los trabajadores y ellos mismos fueron los encargados de hacer una especie de asamblea y decirle que no se preocupen, que la empresa no iba a cerrar, que había mucho trabajo por delante, y de un día para el otro toman esta decisión. Sí. Y la verdad que nos sorprendió a todos. Walter, vos, Alejandro Di Biasi te saluda. Vos ahí un poco lo definiste, o sea, producción había, no era que estaban parando alguna cadena de producción, alguna tarea, estaban trabajando casi con normalidades. Sí, y de hecho nosotros ahora estamos haciendo presencia en la puerta de la fábrica, desde el día miércoles, acampando con los trabajadores. ¿Por qué? Porque no queremos permitir de que hagan un vaciamiento de los medios de producción. Porque Claro. Nosotros, la realidad es que acá la empresa está haciendo 2 cuestiones. Una, llevando el tema como si fuera un procedimiento preventivo de crisis. Y no puede acreditar eso. El grupo Simpa no puede acreditar un preventivo de crisis. Contale a la audiencia que es un procedimiento preventivo de crisis. Un preventivo de crisis es una situación donde las empresas, acreditando que tienen números en rojo, pueden, mediante la ley, tomar decisiones que influyen sobre los trabajadores, como por ejemplo suspensiones, como por ejemplo despidos, o en el extremo de los casos, despidos con indemnizaciones menores a las que Reducidas. corresponden por despidos sin causa, ¿no es Ahora, cierto? ¿ustedes están reclamando indemnizaciones o la reincorporación de los trabajadores, pese a que la fábrica ya no está, ¿no? Sí, en realidad el piso tiene que ser que respeten la legislación argentina y que la indemnización sea la que corresponde en primer lugar, porque si llegamos a eso, ellos están proponiendo una indemnización con un preventivo de crisis que no pueden acreditar. Pero ese es nuestro piso. Por eso quiero aclarar que la UOM está usando todas las herramientas que tiene y golpeando todas las puertas que tiene al alcance, no del gobierno nacional, que obviamente no nos abre las puertas, porque no nombra la palabra industria en ninguno de sus discursos el presidente Javier Milei, sino por ahí en el gobierno provincial, desde el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo, que formen una mesa con esta empresa, que no tiene una crisis, está muy lejos de tener una crisis, y que con una decisión unilateral totalmente inhumana hacia las familias, estas 50 familias que durante 10 años o más están dentro de esta planta, de un día para el otro le dijeron cerramos y la dejan en la calle. Entonces, nuestro máximo es tratar de doblarle el rumbo a este cierre y que vuelva a abrir esta planta
porque la realidad es que se quieren llevar la línea de producción de Campana a Pilar para flexibilizar las tareas allá, para darle más tareas a los compañeros los trabajadores que están en Pilar, Bien, maximizar sus ganancias. Dijiste algo que te iba a preguntar, ¿no? Porque no teníamos el número, son 50 los trabajadores que quedaron en esta situación. 50 los convencionados, o sea, 50 los que tenemos nosotros registros que son WOM, que son metalúrgicos. Vos sabés que esto, sí, claro, muchas veces las actividades definen en qué convenio estás. Claro. También hay gente de limpieza que son trabajadores de maestranza, de la actividad de maestranza. Hay otros jerárquicos que son fuera de convenio, que también pegaron un boleo y se quedaron sin la fuente laboral también. Sí. Son más de 50. Nosotros, obviamente, no quiero ser respetuoso, hablo por los trabajadores WOM, pero sé que son más de 50. Ahora, déjame entender esto, porque si está la posibilidad que esta empresa aduzca un procedimiento preventivo de crisis, difícilmente pueda funcionar normalmente en Pilar, porque si no andaba donde estaban, en Salas de Campana, tampoco va a funcionar en Pilar. O sea, la situación económica o financiera de la empresa tiene que ser la misma. Es decir, ¿cómo hacen esta, digo entre comillas, trampa, porque no lo sé si es así, de transmitir una situación en un lugar y después irse a otro lugar y funcionar normalmente? La realidad es que no han acreditado nada, Diego, no han acreditado nada. Y de hecho es lo que nosotros estamos denunciando y por eso el Ministerio de Trabajo de provincia dictó la conciliación obligatoria. Porque la empresa, con una sola notita de la directora de Recursos Humanos, dice que en función de la apertura de las importaciones, de que KTM les está diciendo que las motos las van a mandar armadas de afuera, pero que no solamente se ensamblaba KTM en esta planta, sino otras marcas más, Husqvarna, también QJ Motos, Piaggio. Entonces nosotros estamos diciendo, che, no nos mientan en la cara. Se hubieran sentado con los trabajadores, a los que una semana antes le dijeron, acá va a seguir todo normal, muchachos, ninguno se va a quedar sin laburo, tenemos producción para rato, y le hubieran dicho, tenemos un quilombo. Tenemos el quilombo de la apertura de importaciones, tenemos una planta en Pilar, queremos, juntar la producción. Veamos cómo lo arreglamos, pero no hicieron nada de eso. De un día para el otro cerraron las puertas, no le dieron ninguna información a los trabajadores y los trabajadores hoy están con alguna certidumbre más porque están luchando por la fuente de trabajo. Ahora, en ese momento fue una incertidumbre total. Te pregunto, ¿vos dijiste que se estableció la conciliación obligatoria? Sí, pero no la está acatando la empresa, porque la conciliación dice que retrotrae la medida antes del conflicto. No, por eso te digo, ¿no? Una conciliación es volver todo a foja cero, es decir, la empresa tiene que retomar a los trabajadores que dejó en la calle. Ahora, si la empresa sigue con el portón cerrado, difícilmente esto ocurra. Obviamente, obviamente. Y nosotros lo que le dejamos en claro al Ministerio de Trabajo es que arriba de la línea quedaron motos a terminar, en las cajas que se provee a las líneas para producir, quedaron lotes de moto para producir. O sea, si tiene la intención la empresa de no cagarse, como quien dice, en la legislación argentina, en los dictámenes del Ministerio, debería haber abierto el portón, dadole el trabajo a los trabajadores y haberse sentado a discutir cómo iba a seguir para adelante y acreditar lo que dice de pico en una hojita que no tiene valor, haberlo acreditado con números y con pruebas. Y la realidad es que no lo puede acreditar. ¿Y quién dijo que se traslada a Pilar? Porque claro, vos lo que decís, hay un escenario donde se trasladan a Pilar, toman trabajadores nuevos, flexibilizados, abaratan costos de esa manera y siguen con su laburo. ¿Quién comunica esto? ¿Hay alguien, digamos, de la empresa que se hace responsable de esta versión? Sí, en la hojita esa que te digo y en algunos medios de comunicación se ve que la parte de prensa de la empresa también lo ha manifestado así. En la hoja que presentan el Ministerio dicen que no quieren tener ningún tipo de medida gremial en las otras plantas que tiene por la decisión de cerrar Campana. Y sabemos, porque la verdad que cuando es un ambiente de trabajo de 100 personas, una fábrica de 100 personas, 80 personas, 50 personas, nos enteramos de todo, de que están preocupados que el conflicto escale hasta la planta de Pilar. Que la verdad que hoy estamos siendo responsables porque no queremos que se tome como que estamos incumpliendo con la conciliación desde nuestro lado y queremos ser respetuosos de lo que dispone el Ministerio de Trabajo. Pero que no quitamos que eso pueda llegar a suceder si la empresa razonablemente no acata lo que tiene que acatar. Bien.
Walter, gracias por esta información que nos provees a propósito de esta situación. Bueno, gracias a ustedes. Walter Piri, secretario adjunto de la seccional Zárate Campana de la Unión Obrera Metalúrgica. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.